Buenas tardes con todos, mi nombre es Eddie Freire y les voy a hablar sobre el socialismo XXI. Yo estudio economía. Bueno, el socialismo del siglo XXI nace por ahí en los años 1996. Ha cogido fuerza mucho en Sudamérica. Los principales países que lo aplican son Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y, muy importante recalcar, que Cuba lo ha mantenido durante mucho tiempo, con el gobierno de Fidel Castro. Bueno, las principales características de este movimiento son la moral. Ellos usan la moral para decir que debe haber una igualdad en todas las clases sociales y enfocarse más en las zonas pobres. La democracia participativa. Ellos hablan mucho sobre la democracia, que el pueblo es el que elige presidentes y elige las leyes que rigen un país. Sin embargo, esto me parece doble cara, ya que la mayoría de los gobiernos que está aplicado el socialismo del siglo XXI son gobiernos, por así decirlo, gobernados por tiranos. La igualdad y libertad. Sabemos que la igualdad y libertad es la base del socialismo, donde no hay monopolios, donde toda la gente, todo el Estado debe estar regido sobre una igualdad, deben tener todos los mismos y cosas de ese estilo. El cooperativismo y el asociativismo quiere decir que todos debemos cooperar y no debemos tener una sociedad individualista, muy diferente a lo que es el capitalismo. Como ya les dije, la igualdad y la libertad juegan un papel muy importante en el socialismo del siglo XXI. Ellos hablan en sus gobiernos de revoluciones, como vimos muchos casos que tuvo Cuba hace tiempos atrás y como lo está teniendo Venezuela. Hablan de revoluciones, que ellos revolucionaron el país, que ellos ayudaron a que el país progrese, porque estaban sumidos en un capitalismo en el cual solo ciertas empresas y solo ciertas personas gobernaban el país, lo cual me parece que no es algo cierto, ya que ahora ellos son los que han monopolizado el país y solo tienen todo el bien, todas las riquezas y todos los poderes hacia ellos. Ok, Cuba en el socialismo del siglo XXI. Todos sabemos lo que ha sido Cuba. Cuba ha sido un país muy aislado, que desde 1959 se aisló del mundo, dejó de lado a Estados Unidos, dejó de lado a Europa y se centralizó en su país, diciendo que ellos podían sostenerse ellos mismos sin necesidad de unirse a los países y a las masas capitalistas que gobiernan el mundo. Venezuela y el socialismo. Venezuela y el socialismo nace a partir de que Hugo Chávez sube al poder. Hugo Chávez al principio tenía una visión bastante capitalista, pero al llegar al poder todo esto cambió. Hubo una inflación gigante en Venezuela, la cual arruinó su moneda, devaluó su moneda. La comparación de su moneda con el dólar y el euro es impresionante. Hoy Venezuela está viviendo una crisis. Su sucesor, Maduro, sigue su misma ideología y su misma revolución. Venezuela ha sido sumido mucho por el tiranismo por parte de estos dos entes. Continuemos. ¿Se puede decir que el socialismo del siglo XXI ha quebrado países? Pues en mi opinión yo creo que sí los ha quebrado. Claramente es como Cuba se quedó atrás. Cuba se puede decir que era un país que estaba bajo el régimen de Estados Unidos, venía creciendo poco a poco. Al llegar Fidel Castro, con la influencia de Che Guevara, se aisló totalmente del mundo, y si uno hoy en día va a Cuba a ver cómo está, se puede ver la gran diferencia de cómo ha quedado atrás y se ve cómo es un país tercermundista. Lo mismo ha pasado con Venezuela. Venezuela era un líder en la parte petrolera. Hoy en día, lastimosamente, no tienen ni papel higiénico ni para comer. Su sueldo básico es muy, muy pequeño para una persona normal que podría sobrevivir, qué sé yo, con $2 traducido a la moneda que nosotros tenemos en nuestro país. Y por último, les quería hablar sobre la situación que tenemos en nuestro país. Nuestro país siempre ha tenido una inestabilidad política durante mucho tiempo. Sin embargo, al subir Rafael Correa a ser presidente, él tuvo como base decir que iba a generar una revolución, que iba a decir que los mismos de siempre, los bancos,
personas influyentes, no quería que controlen el país. Comenzó con un socialismo normal, pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, se vio que su lado se inclinaba mucho a lo que era el socialismo del siglo XXI, a la ideología de Chávez, a la ideología de Castro, y sumió al país en un terrible endeudamiento con los chinos, dejándonos con una deuda externa más grande que nunca hemos tenido en la historia. Y bueno, eso es todo sobre el socialismo del siglo XXI y les agradezco por su atención. Muchas gracias.